caracterizados, Milton, justamente para agradecerle con esto, con esa tradición, con esa cultura por las obras que viene impulsando nuestro gobernador Percy Godoy Medina. Bueno, aprecien ustedes, amigos de las redes sociales, este es el hermoso distrito de San Jerónimo. San Jerónimo, la tierra del agua, como lo has mencionado. San Jerónimo, la tierra de pujantes hombres y mujeres, luchadores, trabajadores, tierra del riquísimo pan común, del riquísimo lechón. San Jerónimo, una tierra bendecida, y desde esta tierra es que nuestro gobernador regional ha plasmado toda su experiencia cuando era alcalde distrital, ahora como gobernador regional. Es sumamente importante también recalcar todo ello. La experiencia de nuestra primera autoridad regional hoy reflejada en la inversión en los millones y millones de soles que se están invirtiendo en la región de Apurímac, en los puestos de trabajo. Esto es sumamente histórico, amigos de las redes sociales, y observen nuestro hermoso distrito de San Jerónimo. Así es Apurímac, Nayeli. Todos los distritos que nosotros hemos visitado, la anterior semana hemos estado en Grao, hemos estado en Antabamba, hemos estado en Cotabambas, hemos ido hasta los centros poblados más recónditos de nuestra región, que están a 5 o 6 horas de viaje por carretera trocha. Pero que nuestra autoridad regional por primera vez ha llegado a estos lugares, pero no ha llegado solo con de visita o a conocer, no, él ha llegado con obras de colegios e infraestructuras educativas. Eso es Percy Godoy. Ese es el trabajo que desarrolla nuestra primera autoridad regional. Milton, no solamente infraestructuras educativas, también ha impulsado el desarrollo agrario. Aquí están nuestros hermanos de las diferentes comunidades que se dedican al desarrollo agrario y que justamente vienen a agradecer las obras de nuestro gobernador. ¿Por qué? Porque ha dejado mucho desarrollo, mucho impulso, ha dejado presupuesto para que ellos puedan avanzar con su economía. Aquí tenemos también a nuestros hermanos de Andahuaylas, nuestro carnaval andahuaylino, porque no podía faltar el carnaval andahuaylino que lo reciba en su tierra. Este es el respaldo contundente que viene recibiendo nuestra autoridad regional Percy Godoy. Histórico en todos los aspectos. Tenemos todas las actividades que se desarrollan. Dice, gracias señor gobernador, dice una de las pancartas. Esta gestión sí vela por el deporte. Gracias señor gobernador. En fin, todas las expresiones se vienen dando a nivel también de las campartas. En este sector Apurímac crece con infraestructura sólida y visión de futuro. Por supuesto, claro que sí, Nayeli. El progreso de Apurímac se escribe con cada proyecto culminado. Gracias, señor gobernador. Por allá también nos dice, cada proyecto es una semilla de progreso para Apurímac. Los proyectos regionales están hechos para mejorar la vida de todos. Y más. Ha habido cantidad de pancartas donde muestran justamente el agradecimiento a nuestro gobernador. El día de hoy se desarrolla la segunda audiencia pública de rendición de cuentas regional. El día de hoy nuestra autoridad se acerca a toda la población para escucharnos, para responder y para informar sobre la gestión que viene realizando durante el año 2025. Estas son imágenes aéreas exclusivas y en vivo y en directo. Este es el Valle del Chumbao, Nayeli. Esta es nuestra hermosa provincia de Andahuaylas. Este es San Jerónimo. Esta es la tierra del agua, la tierra de nuestra autoridad regional Percy Godoy. Y así de hermoso, reiteramos, son las demás provincias de la región de Apurímac. Nuestras 7 provincias, 85 distritos, expresando el día de hoy en esta multitudinaria y exitosa pasacalle con el recibimiento que está realizando los pobladores que se han apostado en San Jerónimo. Multitudinario que se viene desarrollando a estas horas de la mañana en el distrito de San Jerónimo, Nayeli. Así es, Milton, estamos leyendo también un poco los comentarios en nuestras redes sociales. Tenemos por acá, felicitaciones, señor gobernador. Tu pueblo te respalda. Y esto justamente es el pueblo. Ahí está la población, el respaldo, la acogida que tiene nuestro gobernador. Observen. Estamos observando nuestra provincia de Andahuaylas. Así es.
La tierra que vio nacer a nuestro gobernador Percy Godoy Medina la tienen en imágenes. Es en la bellísima provincia de Andahuaylas, congregada por 3 distritos principales: Talavera, Andahuaylas, San Jerónimo. Y el día de hoy, justamente en San Jerónimo, es donde viene toda la población reuniéndose para poder escuchar a nuestra autoridad. Por acá estamos escuchando también en el fondo, mientras observamos nuestras imágenes de nuestra provincia de Andahuaylas, está presente el centro poblado de Guarajopata, centro poblado de Tumanaya, por ahí veo la comunidad campesina de Huancabamba, el distrito José María Arguedas también está presente por acá. Ahí está. Así es. Tenemos así es. en imágenes a nuestra provincia de Andahuaylas. Bien, Nayeli, fueron las imágenes exclusivas con nuestro equipo de producción. Estamos llevando todas las incidencias de esta segunda audiencia regional que se va a desarrollar en breves minutos aquí en San Jerónimo. Estamos en vivo y en directo, amigos de las redes sociales del gobierno regional de Apurímac. El saludo de nuestros pobladores, de nuestros ciudadanos. Toda la población de Apurímac está siendo beneficiado con todas las obras que vienen ejecutándose en nuestra región, y gracias, reiteramos, a la decisión política y a la decisión firme de nuestra autoridad regional Percy Godoy Medina. Y desde su tierra, San Jerónimo, en breves minutos se va a iniciar con esta exposición en la audiencia pública regional. Es sumamente histórico, y no quiero exagerar con la palabra. Esto es histórico. La gran cantidad de pobladores, Nayeli, que se han congregado para dar no solo la recepción. Muchísimas gracias, Antabamba, presente. Ircuele Chincheros presente, también por acá Pomabamba, Cocharcas, desde Cocharcas, Chincheros, de Pacayaco, ahí está. Gracias por esas obras. Por ahí tenemos, ¿no?, una de las obras que viene impulsando por más de 6 millones el gobernador, el mejoramiento del servicio de agua para el sistema de riego en Tintay, Cavira. Así es Nayeli. Presente. Quisguará, todos los distritos, hemos visto en este caso delegaciones de Pacucha, Huancabamba, Santa María de Chicmo, Talavera, propio San Jerónimo también, que son los anfitriones el día de hoy. Ahora Quisguará presente también, escuchando las arengas. Comité de Usuarios de Agua de Riego de Tintay, Quisguará, Andahuaylas. Centro Poblado de Tintay agradece por la asignación presupuestal del proyecto de agua de Quisguará. Víctor Bamba también de Quisguará nos menciona, Nayeli. Tastapuquio, Barbascuyo, dice por acá, centros poblados, comunidades que tal vez no se mencionan a nivel de nuestra provincia, de nuestros distritos, pero sin embargo, acá los estamos viendo. Así es. Por eso hacía el comentario hace algunos minutos, Nayeli, y lo voy a volver. El micrófono, cuidado, hay que apagarlo, ese micro. Que lo apague ese micrófono, apágalo. No, avanzamos. Después de este. Gracias, gobernador Percy Godoy, por su compromiso con la educación. Aquí está Chincheros, diciéndote gracias por tus obras y por tu trabajo. Recibamos con aplausos a la provincia de Chincheros. Aplaudan, hermanitos. Grau, queremos escuchar esos aplausos, Grau. Chapimarca, Progreso.
Eso. Aquí está Chincheros con su carnaval tradicional. Y también Abancay. Gracias, hermano. Bien, Cotabambas, la tierra del Picapayana presente en esta fiesta democrática. Esto es Apurímac. Aquí están las 7 provincias. Por primera vez, los 85 distritos, porque Percy Godoy es el gobernador del pueblo, porque aquí su pueblo y sus amigos le dicen: compañero Percy Godoy, te respalda Apurímac por tu trabajo. Gracias, gracias, Akira, Carlito Poblete, con todo el instituto. Y tenemos ahora de 32 millones de soles para el Instituto de Energía. Por eso aquí están los hermanos. Decisión política ha iniciado la construcción del Instituto Superior Tecnológico con más de 32 millones de soles. Aquí está la banda típica de Cotabambas. Muchas gracias. Muchas gracias, Cotabambas. Vienen nuestros hermanos también, Asociación de Productores de Sojospata. Avancen, hermanitos, avancen, por favor. Muchas gracias por nuestra presencia. Gracias a nombre del Gobierno Regional de Apurímac, Municipalidad Distrital de Tamburco, la tierra de Micael Bastidas, siempre también con su alcalde, que articula trabajo y progreso para Tamburco, el distrito olvidado, a pesar de que está cerca de Abancay. Pero ¿quién hace obras en Tamburco? Su alcalde y el gobernador Percy Godoy. Y ahora Tamburco tiene obras de pistas y veredas, el mercado central, las instituciones educativas como San Francisco Solano. Aquí están los hermanos con esta presentación de Pascua. Desde Chincheros vienen nuestros hermanos de Uripa con esta hermosa presentación de Pascua, los champacos. Aquí está Uripa. Cotarabanda, Uripa, Chincheros. Consejero regional Venancio Quispepillaca, emocionado porque ahí también está su gente, su comunidad. Jesús de la China Quise, antes también el consejero era Champaco, ahí está, bailando con su tierra. Consejero Oscar Carrera Navarro, ya pasó a Antabamba, ahí está también nuestro consejero de Antabamba. Consejero Carlos Osjo Quispe, en Nahuaylas, y nuestro consejero Peter Díaz Valer, de Abancay, desde la tierra de la Miss Curahuasi. Gracias, consejero, por su presencia. También hermanos de Curahuasi están presentes allá al fondo. Ahora, ¿dónde está el grupo de Curahuasi? Levanten la mano. Curahuasi, Cachura, Bonipaca. Qué bonito, ahí están los champacos con la hermosa presentación de Pascua. Y Uripa, Chincheros,
Muchísimas gracias. Gracias a la comunidad campesina José María Arguedas. Capajaya, gracias. A ver, felicito, aceleramos, Freddy. Freddy, aceleramos, hermano, aceleramos, por favor. Vamos a iniciar la audiencia pública de rendición de cuentas. Este escenario ha quedado chico realmente, porque por primera vez las 7 provincias presentes, 85 distritos en una rendición de cuentas. Ese es el respaldo del pueblo de Apurímac, el respaldo a un gobernador regional que se ha ganado el cariño, el afecto de todos los apurimeños, porque antes de ser gobernador Percy Godoy es amigo, es honesto, es trabajador, actúa con firmeza en la lucha contra la corrupción, porque tenemos también un gerente general que ha trabajado muchos años en la Contraloría General de la República, y esta gestión es transparente, rinde cuentas al pueblo. Y el día de hoy, aquí viene el equipo técnico de Percy Godoy Medina a rendir sus cuentas, a rendir los gastos de la inversión pública a las 7 provincias y los 85 distritos. Y aquí, en su tierra, en San Jerónimo, en Andahuaylas. A ver, hermano de San Jerónimo, Andahuaylas, manos arriba, y esos aplausos para Percy Godoy Medina. Indicamos que hay espacio todavía en el sector derecho. Tenemos una losa todavía en el sector derecho que está libre, con el espacio libre. A ver, hermanos de Graci, abren la puerta de la losa. En el lado derecho todavía hay espacio. Al lado derecho todavía tenemos espacio, la losa está totalmente libre. Ahí vienen los hermanos que también trabajan, laboran, y es la población de Ancatira. Ellos tienen la jurisdicción del proyecto hídrico Parco Chinquillay. Ancatira, iniciadores del gran proyecto hídrico regional de Parco Chinquillay. Gracias, hermanos de Ancatira, presentes siempre ustedes desde el inicio de la lucha para hacer realidad este gran proyecto hídrico Parco Chinquillay, que ahora tiene una inversión de más de 200 millones de soles. Así se invierte. Ahí lo vemos también al señor alcalde de Tamburco. Por primera vez, hermanos de Apurímac, el gobernador regional Percy Godoy Medina, con el gerente general, su equipo técnico, los gerentes subregionales, este año están manejando una inversión pública histórica, récord que en Apurímac jamás se ha dado, cerca a 1.000 millones de soles. Comunidad Jaque también presente, la tierra de la quinoa de los 1000 colores. Gracias, hermanos, comunidad de Jaque. Gracias, hermanos Diego, tecnificado de Jaque presente. Hijos de la quinoa de 1000 colores. Jaque presente.
Gracias, gobernador Riego Tecnificado para Canje. Muy bien, hermanitos, muchas gracias. Ustedes están viniendo a escuchar al compañero Percy Godoy, que el día de hoy va a dar su informe de rendición de cuentas de cara al pueblo, porque hacemos una gestión transparente, con humildad. Estamos trabajando en las 7 provincias, en los 85 distritos. Recientemente el señor gobernador estuvo en Cotabambas, en Grau, en Chincheros, y en Cotabambas hemos viajado hasta las comunidades más alejadas para iniciar obras de educación, de construcción de locales de nivel inicial primaria, lejos, viajando 1 hora, 2 horas. Así Percy Godoy se ha movilizado con su equipo, porque un gobernador también tiene que acordarse de nuestras comunidades campesinas, que el día de hoy disfrutan el inicio de obras de desarrollo. Ayo kita ikona anca-anca kosisan dari kunci kolam bonca. Kakaya sumakta kona ikona kunci ke Chincheros jahtaman tamaca hasta Cotabambas. Aku napafian, aku napai kacuro. Hermanos de Bancay, hermanos de Aymaraes, Cotabamba, Antabamba, Grau. Kailan, sudah ina. Aku limena nada kona ikona kunci ke. Yang tercipta sumakta yang opakan Boleh siman-cipta Cipta mereka sekarang Kumancakan Wakilan si gobernador Percy Godoy Medina Kurang poncho Juanilcomo Impina o telefonata Catimicaricomo Alcalicona Nuestros hermanos consejeros Paiconon Tantiga Capustampo Wakilcona Kaya tercipta yang opakan Apari. Muchas gracias a nuestros alcaldes de los centros poblados, a nuestros presidentes comunales, a nuestras queridas mamitas de Punto, de Teruquichica, Jampona, testigo, Canquichico de Panaicona, Mailantamantas, y Anterichca Confianza y Gobernador, Percy Godoy Medina, que es una suma, a Purima de Canchica, o de Panaicona, Chenapa con Punto, Jampona, testigo Canquichica, Peñi Ullaribaso, y me las cachas de gestión intento de Cona. Tuhan Chikme, Canchica, testigo. Tuhan Chikme, Cachiranchica. Tuhan Chikme, Cachiranchica, Gobernador del Chica, Vicona, que es una soma que la Canchica, ni un pago por el Nampas, y la Simmi con un puncho, Cajaya, testigo, andaba de las yachtas, Ika la kunchika, Dios paso tempi, mañana os hay que chojigona, actuando el tagliato, limpian chispa, hermanos y hermanas de Purima. Invitamos, por favor, para no estar en el suelo, podemos pasar al lado derecho, a la otra losa deportiva, por favor. Chay Canacoso, Guapipanaicona. Hola. Esta es la fiesta del pueblo, la fiesta de la democracia. Hoy, unidos a nuestros hermanos, gracias hermanos comunidades de Santiago, Jojua, Curahuasi, ahí están mis paisanos. Gracias hermanitos de Jojua, adelante, nuestro alcalde, Luis de la Puente Uceda también, presente. Ahí viene
losa derecha, hermanos, por favor. Podemos habilitar esa puerta del medio y pasamos a la losa del lado derecho. Adelante, hermanos de Jojua, adelante. Aquí están los negrillos. Ya, esperamos un momentito, hermano de Jojua, ¿ya? Ahí están los negrillos. Calma, silencio, porque aquí están los negrillos. Ahí lo que con la icona, cajaya con el ponchao, kaimi kay tatayan chica, kaimi kay costumbrin chica, kaya tawala ng tabi, chasking ko sa atong tagatura, a nuestros negrillos de la provincia de Andahuaylas. Mira la malla arriba, mira la mía, ahí nomás, ahí nomás. Muchas gracias a nuestros hermanos, a los negrillos, Totolito, por favor, ganemos hora. Muchas gracias a los negrillos de Andahuaylas. Wakikonaikona, derecha la opa, Balagawa, Wakikona, Honjay Kanakusu, Kaskanak, Mibas, Campo, Pablo Lozama. Roda Kusaikin Chicken, Kipiyanchik Sumakta, Kaya Uniseta, Walikuran Chikpa. Yanayata, Atuato Mapeti Gacho, Kakaya, Kaipiyan Kachka, nuestros hermanos de la comunidad campesina Santiago de Coronasi. Y aquí Camuchoma, y la Tojachita Chasquigusono, actuando un Tajacuico, Kainaka Mujuri Katacum Chiquipiyan Chico de Conaitona. Santiago de Jojua, Coronasi, Yactamanta, la tierra de la Miss. Angunapa, Suma Puncha Pachu, Wakikona, hermanos y hermanos, Chasquigusuntichi Kamunata, actuando una película, nuestro gobernador regional, Percy Godoy Galina. Arturo Trujillo, alcalde del centro poblado de Jojua. Jojua, un referente grande para nuestro gobernador Percy Godoy, porque ahí se ejecuta un proyecto hídrico con la inversión de muchos millones de soles. Muchísimas gracias, Jojua, hermano de Curabasi, muchas gracias. Asimismo, Fernandito también, tenemos a nuestros hermanos de las 26 comunidades, Izcaichonca, Sorteo Comunidades, Huancabamba, San Jerónimo de Huaylas, beneficiados de Panaicuna con más de 86 millones de riego, con los hermanos de Huancabamba, Sajalaya, Taicunapa, Atuaco, Napaiquicachoma, Inayata, Dojanchico, Ancaipicacho, que con los hermanos de Champacocha, Paicunapas, Oquicona, Atuaco, un proyecto de Champicachca, con un presupuesto de más de 10 millones del Colegio Integrado Leoncio Prado. ¿Dónde está Champacocha? Champacocha. Ahí está Champacocha. Fuerte las palmas para tus hermanos de Champacocha. Inayata, Oquicona, Atuaco, Napaiquicacho, a tus hermanos de Rebelde Guayana,
Chenquiatán y Topalito, por favor, solamente entra chupado hacia Opicona, que te cachcan, Defensoría del Pueblo, y su taña, que me dejan a Bunchica y Opicona, Chenaca, Lomanchipas, respetuosos Caranchica. Chupado nada más, ejito nada más, por favor. En Ayata, Comité de Regantes Chincheros, Chesonasoma Ayata. Ariotito Raikuna, Chenaca, Subak Chataya, Chaskinkusun, Nyonka Yaktaman Kutigamonia, Sumasumasta, Fankurapa, Sumikichika, Sumuchakutuspa, Wakitayanchi Gobernador, Percio Almeida. Muy bien, hermanos de Apurímac, en esta fiesta democrática y la fiesta del pueblo, la fiesta de su tierra, Andahuaylas, San Jerónimo, con las 7 provincias, ya tenemos la presencia del gobernador del pueblo, Percio Almeida. Vamos a abrir el espacio por la parte del medio para que el gobernador Percio Godoy ingrese con la humildad que él tiene, con la decencia que él tiene aquí en su tierra, San Jerónimo, en su tierra, Andahuaylas, desarrollando esta segunda audiencia pública regional de rendición de cuentas. Igualmente, San Jerónimo, y ese es el recibimiento de su pueblo, ese es el recibimiento de sus amigos, el recibimiento de los alcaldes que hacen un compromiso de trabajo con él, el recibimiento de los presidentes de las comunidades campesinas, de los centros poblados que el día de hoy han venido a decirle: Percio Godoy, yo te respaldo porque tú trabajas con humildad, con firmeza, con transparencia, porque tú a través del gobierno regional nos das el dinero para hacer obras en nuestras comunidades campesinas. Y aquí está el pueblo de Apurímac, con sus 7 provincias, con sus 85 distritos, recibiendo a Percio Godoy como un amigo, como un hermano. Y aquí está el compañero Percio Godoy Medina para iniciar esta audiencia, la segunda del año de rendición de cuentas, porque la primera audiencia lo realizamos en el distrito de Hualipaca, cuyo alcalde también está aquí presente. Y hoy en su tierra, San Jerónimo. A ver, esos aplausos para Percio Godoy, lo recibimos con aplausos. Aquí están las 7 provincias, los 85 distritos, recibiendo al compañero Percio Godoy en esta rendición. Ayaje para Icona, Wokiyai, Percio Godoy Medina, Yata Ikiban Kutinkamonki, Kahmanta Wokitona Icona, Wokitikunawa, Penekikunawa Tutaikonki, Kunaponcho, Wokiyai Percio Godoy Medina, Kayaktamanta Luxiranti, Kayaktaten, Wokitikunawa, Sukasubasta Tinkuranti, Ayikikunawa, Kahmanta Kunaponcho, Tutaikonki, Kay, Wokitikunawa, Hatro Montaña Cachumo. La foto, ahí nomás, Renzo, ahí nomás la foto oficial. La fotografía oficial, por favor, ahí, solo con el gobernador. Colegas, nos dan un espacio, por favor, nos dan un espacio a los señores periodistas, por favor. A ver, hermanos, para la fotografía, antes de
más hace su ingreso el gobernador del pueblo, Percy Godoy Medina. El compañero Percy Godoy Medina el día de hoy estará rindiendo cuentas a sus 7 provincias, 85 distritos. Ayaw ko malaykera, kakaya, ibayamanta, yaktamana, kubigaw mo, tukutukoy songkwangan, jayaka, jaski kusugya, wakuya chikta, Percy Godoy Medina, yamukan chikwang na katsama ko malaykera. A todos. El pueblo está contigo, Percy, amigo. El pueblo está contigo. Grita más, Percy, amigo. El pueblo está contigo. Aplausos por nuestra región Apurímac. Señoras y señores, muy buenos días. Hermanos de Apurímac y el Perú, que nos siguen a través de la transmisión de las plataformas digitales. Hoy, el gobierno regional de Apurímac, a cuyo frente se encuentra con un liderazgo, el gobernador Percy Godoy Medina, desarrolla la segunda audiencia pública regional de rendición de cuentas 2025 en el distrito de San Jerónimo, Andahuaylas. Percy Godoy Medina, el gobernador del pueblo, está junto a su pueblo, con su gente. Apurímac el día de hoy lo respalda por su trabajo, por sus obras, por su honestidad, humildad, transparencia, por su firmeza y lucha contra la corrupción. Señoras y señores, vamos a recibir con aplausos al gobernador. Recibimos con aplausos al gobernador del pueblo, Percy Godoy Medina. Aquí está, compañero Percy Godoy, el cariño de tu gente, de tu pueblo, porque tú eres amigo antes de ser gobernador. Tú eres humilde como el buen apurimeño antes de ser gobernador. Y hermanos, aquí ya no entra ni una aguja. Por primera vez en una rendición de cuentas se llena este escenario con más de 10.000 personas y que vienen desde Cotabambas, desde Grau, desde Antabamba, desde Aymaraes, desde Chincheros y aquí en su tierra, San Jerónimo, Andahuaylas. Hermanos, paisanos visitantes de las 7 provincias, 85 distritos de Apurímac, la tierra del Dios que habla, tierra de José María Arguedas, de Micaela Bastidas, Juan Espinosa Medrano, el Lunarejo. Apurímac, tierra maravillosa con riqueza de minería, agricultura, producción, tierra de gente trabajadora. Señores alcaldes de diferentes provincias y distritos, presidentes de comunidades campesinas, organizaciones civiles, sindicatos, consejeros regionales, ingresamos con la parte legal de la audiencia. Hermanos de la región Apurímac, reciban el cordial saludo del señor gobernador regional Percy Godoy Medina. Bienvenidos a la segunda audiencia pública regional de rendición de cuentas 2025. Desde el distrito de San Jerónimo, provincia de Andahuaylas. A partir de este momento, la sustentación estará a cargo del señor gobernador regional Percy Godoy Medina, acompañado del gerente general, gerentes de línea y funcionarios. Marco legal, Constitución política, artículo 199, Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. La Ley de Transparencia y Acceso a la Información 27806.
Señoras y señores, a continuación, con la rendición de cuentas y su presentación, el gobernador regional de Apurímac, Percy Godoy Medina. Lo recibimos con aplausos. Muy bien, hermanos, los carteles, muchísimas gracias por vuestro entusiasmo. Hermano, los carteles los vamos a bajar, por favor. Vamos a bajar los carteles. Inayanta Hamarikona, Atuato Rapai Cacho, Wafianchi de Cupisa, Acatina Chojecante Champajocha, del proyecto Arjo Chinguilay, Paiconotas Lujanchico, Ancatutaricono. Muy bien, ya nos estamos ordenando en esta audiencia. Palabras de bienvenida a cargo del señor alcalde del distrito de Talavera, hermosa tierra Talavera la Reina, Nelson Serna Flores. Lo vamos a recibir con aplausos. Muchísimas gracias. En principio agradecer a nuestro Dios Todopoderoso, enseguida a nuestros actos. Señor gobernador, hermano Percy Godoy Medina, nuestros consejeros de las 7 provincias, colegas alcaldes de las diferentes provincias y distritos, señores alcaldes de los diferentes centros poblados, señores directores de Gora Apurímac, señores autoridades de diferentes provincias y distritos, presidentes de las comunidades, Jancunapa, Jalimpuncha, Ocachu. Gracias por darme el honor, señor gobernador, un paisano, un hermano que está trabajando para las 7 provincias y nos sentimos felices. Ese es el respaldo del político, señor gobernador, por las buenas decisiones que usted está tomando. Les pido un buen aplauso para nuestro gobernador regional, nuestro hermano Percy Godoy Medina. Un gran hombre que supo conducir desde la Municipalidad Distrital de San Jerónimo. Hoy por hoy nos representa a nuestra región. Y por lo tanto, señor, todos los alcaldes del departamento de Apurímac nos sentimos felices al ver las obras. Ese es el respaldo para nuestros hermanos del campo y la ciudad, porque dinamizan las obras, la economía, las obras quedan y las autoridades pasamos. Muchísimas gracias, queridos invitados, señor gobernador, les doy la cordial bienvenida. Muchas gracias, que Dios le bendiga. Muy buenos días, gracias. Muchísimas gracias al señor alcalde del distrito de Talavera. A ver, hermanos, ¿cómo estamos con los ánimos para escucharlo al gobernador Percy Godoy Medina, a nuestro compañero Percy Godoy Medina? ¡Causacho en Apurímac! Nada. Desayuno, pues rico desayuno hemos tomado en Andahuaylas. ¡Causacho en Apurímac! ¡Causacho Percy Godoy Medina! ¡Causacho! ¡Aplauso para el gobernador! Lo vamos a escuchar a Percy Godoy Medina y su informe. Quédate con dron, Lu. Ya, Lu, ve con dron, Lu. Perfecto, esto toma que viene, esta barrida. Ya, y te cambias al cover si te lo tienes al cover. Listo, ya, lo tienes al gobernador. Póngale el gobernador. Quiero agradecer a Dios esta bonita oportunidad que siempre he soñado
de estar aquí en esta hermosa tierra que me vio nacer, San Jerónimo, San Quichupapi, como gobernador regional de Apurímac. Gracias, Señor mío, por darnos salud y vida y por permitir de que en San Jerónimo, una tierra importante de la provincia de Andahuaylas, podamos desarrollar esta audiencia pública con la presencia de todos nuestros hermanos de Apurímac, porque aquí estamos unidos los 85 distritos y las 7 provincias, como soñaba nuestro escritor José María Arguedas, pero también como soñamos nosotros, por cuál estamos trabajando. Muchas gracias y bienvenidos a San Jerónimo, Andahuaylas. Gracias. En sus aplausos de Apurímac, aquí están las 7 provincias, 85 distritos en esta fiesta democrática del pueblo, porque estamos con el gobernador del pueblo, Pérsico Medina. Lo recibimos nuevamente con esos aplausos. Quiero saludar a mis queridos padres, a mi esposa, mi familia, a los hermanos y hermanas de las diferentes comunidades que hoy nos acompañan en esta bonita actividad. Hermanos y hermanas de toda la región de Apurímac, a nuestras distinguidas autoridades que nos acompañan en esta rendición de cuentas, que nosotros no lo hacemos por cumplir solo la ley o las normas correspondientes, sino la audiencia pública lo hacemos en plaza abierta, en estadio abierto, como hoy nos hemos convocado más de 10.000 compañeros de toda la región de Apurímac, y esta es una muestra del respaldo político a la gestión que venimos realizando. Por eso yo quiero agradecerles infinitamente, y desde aquí les decimos que hacemos la audiencia pública frente a nuestro pueblo, dándole la cara, porque así tiene que ser esta gestión que está buscando un cambio y un desarrollo para todos los apurimeños. Gracias a nuestros consejeros que hoy nos acompañan. Consejero Carlos Osco, Rosmery Quispe, Jesús Estachín, Peter Díaz, Oscar Paniura, Venancio Quispe. Gracias también de manera muy especial a nuestros alcaldes de los diferentes distritos que hoy nos acompañan. Al alcalde del distrito de Huancarama. Gracias al alcalde de la provincia de Antabamba, Roberto Guamaní Meneses. Muchas gracias, señor alcalde. Al alcalde del distrito de Talavera, Nelson Serna Flores. Al alcalde del distrito de Ragracancha, Alejandro Arango. A nuestro hermano Rommel Sayago, alcalde distrital de Santa María de Chicmo. Gracias a Chicmo, que está ahí en plena explanada. Gracias a Epifanio Bravo, alcalde del distrito de Curpahuasi. Gracias a nuestro alcalde del distrito de Juan Espinosa Medrano, Hernán Yacta. Raúl Silva Campos, alcalde del distrito de Tambulco de la provincia de Abancay. Gracias, Raúl. Alcalde del distrito de Huanipaca, Edwin Gutiérrez, un gran amigo. Gracias a Miguel Huacre, alcalde del distrito de Lipa. Y de forma muy especial al secretario general de Construcción Civil, David Achuy. Gracias, compañero David. A nuestros alcaldes de centros poblados, a nuestros presidentes comunales, presidentes de barrios, que hoy nos hemos convocado en esta gran audiencia pública que se viste de color,
se viste de alegría, de entusiasmo, pero también de fe y esperanza, porque eso nunca se debe perder. La fe del paisano, del hermano, del compañero de Cotabambas, a quienes los saludo. Gracias por estar presente aquí en Andahuaylas, Cotabambas, Grau. Hemos estado en Grau, hemos estado en Chincheros. Muy pronto vamos a estar en Antabamba y Maraes y vamos a iniciar más obras de desarrollo para toda nuestra región de Apurímac. Pero si no voy, sí cumple, de afuera. Pero si no voy, sí cumple. Pero si no voy, pero si no voy. Muchísimas gracias, esos aplausos. Cuando asumimos la gestión, gracias a la confianza de nuestro pueblo apurimeño y a la bendición de Dios, nosotros hemos trazado un camino. Sabemos y tenemos las cosas claras. ¿Qué es lo que vamos a hacer? El primer año de gestión, el segundo y ahora en este tercer año, porque estamos en los 2 años y 9 meses de gestión. Yo quiero siempre agradecer y reconocer esa confianza que el pueblo apurimeño de rincón a rincón nos han otorgado para poder asumir este cargo importante de representarlos como gobernador regional de Apurímac. Lo hacemos con bastante compromiso, con fe y esperanza, porque logramos en primera vuelta, de manera histórica en toda la región de Apurímac, esta confianza que hoy el pueblo nos ha encargado. Y desde que asumimos la gestión, nosotros, con la madurez, el compromiso y trabajo que nos hemos trazado, hemos visto cuáles son los problemas que tenemos que resolver. Hemos desarrollado un equipo desde el gerente general, a quien los saludo, a todo el equipo de directores y funcionarios del gobierno regional de Apurímac. Hemos trazado las metas claras para poder hoy tener los resultados correspondientes. Asumimos una gestión en el último lugar en inversiones. Asumimos una gestión sin obras, sin desarrollo, con una inestabilidad social y política por no tener legitimidad. Y esto hace daño, porque cuando no hay estabilidad política, no hay inversiones, no hay desarrollo y no hay crecimiento económico. El primer año de gestión ha servido para poder poner los cimientos claros, esos cimientos fuertes, para poder construir un desarrollo verdadero, objetivo. Y tal es así que todo el esfuerzo de las gestiones que venimos realizando desde el gobierno regional hoy tienen sus frutos, porque es normal en la administración pública, porque la gestión de las autoridades se mide cuánto de presupuesto tenemos, cuánto de gestiones hemos desarrollado ante los ministerios y el Ministerio de Economía del Gobierno Central. Compañeros, hermanos y hermanas, Guayjicuna, Panicuna, Sapa comunidad una manta, Jancuna, Canan Punchao, Yujawan, Cusca, familia Ina, Cachcanchi. A ustedes les quiero decir de que esta gestión ha logrado revertir de manera histórica ese abandono, ese olvido del pueblo apurimeño. Y hoy tenemos una asignación presupuestal para obras de construcción
de más de 850 millones de inversión para este año 2023. Esos aplausos, tercio hoy, si cumple, tercio hoy, si cumple. Hermanos de Grado, esos aplausos para la provincia de Grado. Hoy venimos a decir a nuestro pueblo de Apurímac, con hechos concretos, con objetivos claros, históricamente, y ahí están los datos que podemos revisar en las páginas de transparencia, porque el sistema es público, todos podemos entrar. Históricamente, los gobiernos regionales anteriores solo manejaban presupuestos de inversión de 120, 140, lo máximo 180 millones de soles. Con eso no vamos a poder resolver los problemas. Cuando asumimos la gestión, hemos empezado desde cero a elaborar los expedientes técnicos, porque sin tener proyectos viables ante los ministerios no vamos a poder arrancar el presupuesto correspondiente. Algo sabemos de administración pública gracias al trabajo que hemos desarrollado aquí en San Jerónimo, porque nos han permitido con su confianza hacer un trabajo de 4 años como alcalde distrital, y esa experiencia que tenemos ahora como gobernador lo estamos asumiendo con mucha responsabilidad. Y el 23 ha sido un año clave para poder viabilizar todos estos proyectos importantes que por muchos años han estado esperando como un sueño que nunca se concreta de los distritos y las provincias de Apurímac. El 2024 logramos ya gestionar con un crecimiento importante y posicionar la región de Apurímac avanzando los puestos y las evaluaciones que el Ministerio de Economía nos asigna. Esto ha sido clave, compañeros y compañeras, hermanos de Apurímac, para poder ver ahora el desarrollo sostenible que tenemos. Quiero agradecer porque el día de ayer se ha logrado un objetivo concreto más para nuestra región. Al presupuesto histórico que hemos logrado a nivel de gestión, hoy se ha emitido un decreto supremo de la PCM y del Ministerio de Economía autorizándonos una transferencia de 22.5 millones adicionales de presupuesto para nuestra región de Apurímac, para más obras, para más desarrollo. Eso lo celebramos desde San Jerónimo, Andahuaylas, hermanos de Antaramba, ¿cómo estamos? Esos aplausos, Antaramba presente. Las evaluaciones, y aquí vamos a decir temas muy concretos frente a nuestro pueblo. Nosotros hemos calculado 8.000 personas en este espacio, pero estamos bordeando más de 10.000. Hay compañeros que están afuera, pero escuchando el mensaje. A ellos y a ustedes les decimos claramente, hermanos y hermanas, el Instituto Peruano de Economía, que es una institución muy ajena al gobierno regional, ha hecho una evaluación de cómo estamos las instituciones, cómo avanzamos los 25 gobiernos regionales en el país. De estar en el último lugar, la última rueda del coche, a falta de inversiones, a falta de proyectos, a falta de obras, a falta de estabilidad política, hoy hemos avanzado 10 puestos más para este año 2025. Ya no estamos en la última rueda del coche. Ya estamos ubicándonos en los primeros lugares a nivel nacional, y que seguramente el objetivo es llegar a ser los primeros lugares dentro de las 5 ubicaciones, porque hay que ser honestos.
estamos compitiendo con regiones grandes, con regiones empoderadas, con regiones que reciben asignaciones presupuestales a través del canon minero, y la cantidad poblacional que tienen superan los 8 o 10 millones de habitantes. Pero desde Apurímac estamos logrando este sueño de ser una región potente, una región importante para el país. Este trabajo no es fácil, pero no nos puede impedir, no nos puede obstaculizar, sino nosotros hacemos la unidad que tanto nosotros hemos pregonado. Hermanos de Apurímac, hermanos de las 7 provincias de nuestra región y los diferentes distritos, estamos logrando un crecimiento económico al 29.5% que se ha dado en el mes de abril de este año, y para el mes de junio tenemos un 27.5%. El crecimiento que estamos teniendo dentro de nuestra gestión, con los cimientos bien establecidos, con el principio de autoridad que nosotros estamos trabajando, sirve para poder ver una región empoderada a nivel nacional. Son datos estadísticos que lo estamos compartiendo a través del Instituto Peruano de Economía, que es una institución muy ajena, muy aparte, muy independiente, y no tiene nada que ver con el gobierno regional de Apurímac. Percy Godoy, capacidad y trabajo, capacidad de gestión en las 7 provincias. Y Apurímac aquí, presente con Percy Godoy. Hoy estamos en el top 5 de los gobiernos regionales con mayor presupuesto. Hemos logrado también destrabar todas las obras paralizadas desde hace más de 15, 20 años, que teníamos un perjuicio a la población, pero también un perjuicio económico, según la Contraloría, de más de 380 millones de soles. Estos proyectos que hemos logrado destrabar ya suman al 80% de avance, y también en este aspecto de evaluación que el Ministerio de Economía nos hace a todos los gobiernos regionales, estamos encabezando como región en destrabar proyectos y obras paralizadas. Tenemos obras emblemáticas que hoy se están haciendo realidad, y podemos decir con mucha firmeza, compañeros, hermanos y hermanas de Apurímac, de que una obra emblemática no solo se crea o se hace realidad con sueños. Los sueños son, y podemos soñar muchas cosas todas las noches. Si no construimos ese sueño, si no trabajamos para poder hacer realidad ese objetivo, nunca lo vamos a hacer. Nosotros somos personas prácticas. La experiencia nos ha dado de que si no trabajamos, si no nos esforzamos y no logramos los cimientos, como por ejemplo la firma de convenios y también lograr los presupuestos a través de la ley de presupuesto del Ministerio de Economía y las asignaciones de recursos a través de las transferencias ministeriales, si no logramos estos aspectos que son la base para la construcción de muchas obras importantes, no hemos hecho nada. Hoy podemos hablar con firmeza. La construcción del aeropuerto de la provincia de Andahuaylas, con una inversión que supera los 202 millones de soles. Y tenemos el aeropuerto con modernización para Andahuaylas y Apurímac. El financiamiento está garantizado en el presupuesto, la ley de presupuesto 2026, con más de 50 millones de soles.
no ha sido fácil lograr este objetivo. Quiero saludar a nuestros hermanos de Huinchos y Huancabamba, a sus autoridades, a quienes hemos construido acuerdos importantes, porque se ha trabajado desde el saneamiento físico legal del terreno y hemos buscado estrategias con el Ministerio de Transportes para no hacerlo en 10 años, sino que la ejecución se cumpla lo más pronto posible. Hemos hecho realidad este expediente técnico. Hemos logrado la viabilidad de este proyecto del aeropuerto, que son pasos que tenemos que seguir de acuerdo a la administración pública. Y quiero decirles de que ya este proyecto está en proceso de selección, está en proceso de licitación, y que en los próximos meses vamos a tener la empresa que va a empezar a ejecutar este aeropuerto nuevo y moderno. Y lo celebra Andahuaylas, lo celebra Huancabamba, lo celebra Huinchos. Una obra por muchos años paralizada, la construcción del hospital de la provincia de Andahuaylas. Esta obra paralizada, este elefante blanco, todavía de hace 3 gestiones atrás, la gestión Segovia, la gestión Venegas y la gestión Lantarón, que no han hecho nada para poder resolver el problema. ¿Y por qué no han podido resolver? A lo mejor por falta de capacidad, por falta de voluntad o compromiso, porque todos en el gobierno regional decían de que el problema del hospital de Andahuaylas era una papa caliente, quien asumía se quemaba y nadie quería ganarse problemas. Desde el primer momento que nosotros iniciamos nuestra gestión el 1 de enero del 2023, hemos tomado la decisión de agarrar la papa caliente, sin miedo, sin temor, con principio de autoridad, poner las cosas en orden. Y en estos 2 años y 9 meses de gestión, estamos levantando la construcción del hospital, porque ya estamos finalizando la elaboración del expediente saldo de obra, que tiene un avance de un 85%. Compañeros, hermanos de Andahuaylas, nosotros quisiéramos inmediatamente entrar y construir, pero una obra paralizada por más de 12 años, tenemos que tener, de acuerdo a la ley que lo pone el Congreso de la República, las normas bastante claras y específicas. Primero, un expediente saldo de obra para ver cómo está la construcción, qué es lo que debemos hacer. Ya, gracias a este trabajo articulado con el Ministerio de Salud, el PRONIS y el gobierno regional, se ha cumplido con un primer entregable, un segundo entregable y un tercer entregable aprobado. Solo falta el último, que es el 4º entregable, y con esto, en el mes de octubre, que vence el contrato para el expediente saldo de obra, podemos decir que en el mes de noviembre vamos a iniciar la construcción del hospital de Andahuaylas de manera física, con trabajo, con desarrollo, para poder resolver y entregar una moderna infraestructura en beneficio de la población. No solo terminar la obra, sino entregar, y que esta obra sirva a la población en su conjunto, entre en operación, entre al servicio de nuestro pueblo. Ese es nuestro gran objetivo. Percy Godoy, sí cumple. Percy Godoy, sí cumple con el hospital de Andahuaylas. La construcción del Hospital Regional Guillermo Díaz de la Vega, que tiene una inversión de 815 millones de soles, se logró la firma del contrato de gobierno a gobierno, tiene el presupuesto asegurado y en los próximos meses se va a iniciar
a construir el hospital de contingencias en el distrito de Tamburco. Y aquí está su alcalde. Muchas gracias, ahí está Tamburco, también lo celebra, y la provincia de Huancay, el hospital para el distrito de Tamburco. La construcción del hospital de Chincheros 2.1 con una inversión de 220 millones de soles. Proyecto importante. Aparecen muchos que quieren ser padres cuando no han hecho nada. Por eso nosotros sellamos nuestra firma en todos los convenios, desde el expediente técnico hasta la ejecución de estas obras y estos proyectos, y los papeles hablan de lo que estamos nosotros haciendo. La construcción del hospital estratégico en Tamburco, con una inversión de 56 millones de soles, iniciamos en nuestra gestión, y en los próximos meses vamos a inaugurar esta obra importante. ¿Quién ha dicho de que el gobierno regional no tiene la capacidad de construir obras emblemáticas como hospitales? Falso. Antes era eso. Ahora, en esta gestión, estamos construyendo obras emblemáticas de desarrollo para toda la región de Apurímac. Y una muestra para ganarnos la confianza del pueblo es el Hospital Estratégico de Tamburco, que está próximo a su inauguración. Tamburco lo celebra, Huancay lo celebra, y cerrando brechas en el sector salud, la gestión de Percy Godoy. Tenemos la construcción del Centro de Salud de Cotarusi, que tiene una inversión de 26 millones de soles. Empezamos desde el expediente técnico y ahora estamos en plena etapa de ejecución con buen avance, a buen ritmo. Y el año que viene vamos a inaugurar esta importante obra para la provincia de Aymaraes, para nuestros hermanos del distrito de Cotarusi. Está todo seco. Pero también ya hemos puesto en operación y en inicio obras importantes como la construcción del hospital estratégico del distrito de Talavera, con una inversión de más de 40 millones. Aquí está Talavera con su alcalde, con su gente, con su pueblo. Gracias, señor alcalde, gracias a las autoridades, porque juntos hemos trabajado desde el expediente técnico, aprobar en el PRONIS la viabilidad para gestionar el presupuesto del Ministerio de Economía. Todas estas obras tienen su presupuesto asegurado en el Ministerio de Economía. También anunciamos la construcción del Hospital Estratégico del distrito de Chicmo con una inversión de 41 millones de soles. Aquí está Chicmo presente, junto al gobernador Percy Godoy. La construcción del Centro de Salud de Mamara, que tiene una inversión que supera los 10 millones de soles. Tenemos 45 ambulancias gestionados a través del Ministerio de Salud, ya en la última etapa de adquisición, porque es un proceso de licitación internacional. En los próximos meses vamos a entregar estas 45 ambulancias a todos los establecimientos de salud de toda la región de Apurímac. A ver, hermanos de Apurímac, Causachu Apurímac, Causachu Apurímac, Causachu, muchas gracias. Santa María del Chico, gracias. Tenemos también la construcción del corredor económico Talavera, Ocobamba, Rocha, Jongoy, Guajana, Puente Hanchi, que tiene una inversión de 520 millones de soles, y el expediente técnico se está culminando en el mes de noviembre, diciembre de este año, para luego pasar a la etapa de ejecución de esta importante obra.
Estos grandes proyectos tienen su camino. Elaborar el perfil que lo hemos hecho en nuestra gestión desde el gobierno regional tiene un camino, tiene un tiempo. Elaborar un expediente técnico también, pero ya estamos en la última etapa para poder pasar a la ejecución de la obra, que es la construcción física. También tenemos el corredor económico trasandino con una inversión de 540 millones de soles para Cotabamba, Santabamba y Aymaraes. Tenemos la construcción a nivel de asfaltado del corredor económico de la Cuenca Chicha, que tiene una inversión de 204 millones de soles. Ya se culmina la elaboración del expediente técnico para poder pasar a la etapa de ejecución y tenemos el presupuesto garantizado para el 2026. Hemos iniciado proyectos importantes como el asfaltado de la carretera Champajocha-Argama-Quillabamba, que tiene una inversión de 27 millones de soles, el asfaltado de la carretera Pacobamba-Huancarama, con más de 20 millones de soles, el asfaltado de la carretera Lirios Campanarios con 10 millones de soles, el asfaltado de la avenida Libertadores, 25 millones de inversión, el asfaltado de la vía alterna en Abancay, 73 millones de soles, expediente técnico aprobado, culminado, presupuesto garantizado. Solo le estamos pidiendo el permiso a un vecino que se está oponiendo, que nos dé el pase para poder iniciar esta obra soñada por nuestros hermanos de Abancay. Y vamos a en los próximos días iniciar su ejecución también. El asfaltado de la vía Sayhuane Prado Alto en Abancay, Tamburco. Asfaltado de la vía turística Abancay Juan Velasco Alvarado, Carcatera Huanipaca por 40 millones de inversión. El asfaltado de la carretera Uripa-Cocharcas. Así lo celebra Apurímac. Más obras y proyectos con tercio hoy. Honestidad y transparencia con tercio hoy. El asfaltado de la carretera Uripa-Cocharcas con 30 millones de inversión. El asfaltado de la carretera Uripa-Arracancho-Cobamba con 29 millones de inversión. La construcción del corredor económico a nivel de asfalto Abancay y Grau, que une dos provincias importantes, con 70 millones de inversión y la cual se encuentra en plena etapa de ejecución y con buen avance. Ahí están los hermanos de Grau, Nueva Vilcarranda, Progreso, Curpabasi. El corredor vial de la Brama Mariscal Gamarra Coyurri con 116 millones de inversión. El corredor económico de interconexión regional Abancay, Antabamba, Arequipa con 80 millones de inversión. Un proyecto que lo estamos trabajando el gobierno regional a través de transportes y la municipalidad provincial de Antabamba. Ahí están presentes los hermanos de Antabamba. Esos aplausos de la celebración de Antabamba y su alcalde provincial. Tenemos proyectos de asfaltado de carreteras que estamos integrando distritos y comunidades importantes. Estamos trabajando desde cero, hermanos. Hemos visto nuestra triste realidad de que ningún tramo de interconexión entre las provincias de Apurímac no tienen asfaltado. Todo es trocha, todo es la lengua de gato que tenemos entre Abancay, Grau y Cotabambas, que mucho perjudica al pueblo y origina muchos accidentes y muchas muertes también. Todo eso lo estamos cambiando y para poder empezar estos proyectos tenemos que iniciar de algo importante: los estudios de preinversión y los expedientes técnicos que ya todos nos hemos encaminado. Por eso hemos entrado a la etapa de ejecución de estas obras importantes. Así como estamos trabajando en salud con inversiones importantes,
También en el sector transporte con asfaltados de carreteras, que por muchos años hemos sufrido el abandono, no solo de las autoridades del gobierno regional, sino también del gobierno central. Ahora vamos a hablar de educación, porque la educación es clave para nuestra gestión. Estamos próximos a la inauguración del Colegio Juan Espinosa Medrano, con una inversión de 159 millones de soles. La construcción integrada del Colegio Coproleri, con una inversión de 23 millones de soles. La construcción del Colegio Chacaro, Tambobamba, Cotabambas, 29 millones de soles. Construcción del Colegio Carmelo, con una inversión de 32 millones de soles. Construcción del Colegio Bicentenarios, Libertadores en Chahuanca, con 29 millones de soles, y Manuel Vivanco Altamirano, con una inversión de 40 millones de soles, próximos a su ejecución. La construcción del Instituto de Akira, con 32 millones de soles. Construcción del Instituto de Progreso Vilcabamba, que tiene una inversión de 29 millones de soles. La construcción del Instituto Tecnológico de Arancay, que ya se ha aprobado la selección para la elaboración del expediente técnico, y también se ha asegurado el presupuesto para el 2026 con 50 millones de soles. La construcción del Instituto de Chincheros, con 20 millones de soles. Ahí nos celebra Chincheros. ¿Dónde están los aplausos de Chincheros? Con toda su gente, distritos, comunidades campesinas. La construcción de la institución educativa de Totorabamba del distrito de Anhuayo, con 10 millones de soles. La construcción de la institución educativa Virgen del Carmen de Cachora, con 12 millones de soles. Institución integrada de Champajocha, con más de 9 millones de soles. Paquete de iniciales de Rocha, con 14 millones de soles. Brisas de Pacucha, con una inversión de 8 millones de soles. El paquete de iniciales Curpahuasi, Chuquibambilla, con más de 12 millones de soles. Tenemos muchas obras, muchos proyectos a nivel educativo que venimos construyendo en beneficio de toda la región de Apurímac. Pero también, así como hablamos en tema de educación, tenemos los proyectos a nivel de agricultura. El sistema de riego del megaproyecto Parjo Chinguillay, con una inversión de 217 millones de soles. Esta obra, este proyecto lo hemos encaminado gracias a la capacidad y a la voluntad que tenemos desde el gobierno regional de Apurímac, que hemos resuelto diferentes problemas bajo un lema y un compromiso, compañeros y hermanos de Apurímac. No queremos más obras paralizadas como el elefante blanco del hospital de Andahuaylas y muchas obras que podemos enumerar en toda la región. Y aquí podemos ver en la feria de Andahuaylas, en la faja marginal de la feria, un elefante blanco también. Cada gobierno regional ha dejado su recuerdo de un elefante blanco, una obra paralizada. Nosotros queremos dejar buenos recuerdos y no malos recuerdos. Obras terminadas, culminadas, porque para eso estamos trabajando. Por eso hemos asegurado este presupuesto importante de 217 millones para el proyecto Parjo Chinguillay, que es un proyecto emblemático para todo el país, que ya estamos próximos a su inauguración y su entrega. Tercio sí cumple más obras y proyectos con Tercio y con una región diferente. En los próximos días vamos a iniciar la construcción de 100 reservorios en toda la región de Apurímac, en las 7 provincias, con más de 25 millones de inversión.
la construcción del sistema de riego de 27 comunidades con una inversión de 76 millones de soles que ya estamos en ejecución y con presupuesto garantizado. El proyecto Apurímac Verde, reforestación regional con especies forestales en toda Apurímac con una inversión de 60 millones de soles, dando cumplimiento a nuestro plan de gobierno que ofrecimos en campaña. La construcción del sistema de riego en las comunidades de Curahuasi con 18 millones de soles. La construcción del sistema de riego en las comunidades de Sabaino, Huaquirque, en Antabamba con una inversión de 11 millones de soles que está en plena etapa de ejecución. Fortalecimiento de las asociaciones a través de proyectos productivos y Procompite, que tiene una inversión superior a los 90 millones de soles. Y solo Procompite, hasta el momento, para poder fortalecer a las asociaciones productoras, le hemos asignado más de 15 millones de soles. Aquí el gobernador del pueblo, el compañero Percy Godoy, con su pueblo y con su gente. Tenemos el fortalecimiento de las cadenas productivas, cuy, maíz, amiláceo, lácteos, quinoa, pastos y forrajes, vicuña, módulos de manejo, ganado vacuno, miel de abeja, artesanía y pejerrey, de los muchos que podemos hablar. Pero también estamos ejecutando proyectos emblemáticos, como por ejemplo la construcción de la defensa ribereña de Chalhuanca, con una inversión de 76 millones de soles. Ha sido difícil conseguir el presupuesto, pero no imposible. Tenemos presupuesto garantizado al 100% para culminar esta obra. Aquí está el encuentro con su pueblo, en la rendición de cuentas de esta audiencia pública regional. Tenemos la construcción del estadio de Condebamba con 39 millones de inversión, pero también la construcción del estadio Los Chancas, que tiene una inversión de 45 millones de soles. Ya estamos terminando la primera etapa de la Tribuna Sur, que este año lo inauguramos. La construcción del estadio de Tambuya en Chalhuahuacho. Ahí está Cotabamba, Tambuya, Chalhuahuacho, y el deporte lo celebra. La construcción del estadio de Casinchiu en Chacoche. La construcción del estadio de Ancatira en San Jerónimo. La construcción de proyectos de saneamiento básico en Chalhuahuacho, 6 comunidades con 19 millones. Construcción del mercado de Tamburco con una inversión de más de 12 millones, señor alcalde. Tamburco presente, Abancay presente y las 7 provincias presentes. Tenemos la construcción del estadio de Huanipaca, pero también la construcción del estadio de LPU. Hay hermanos de Curahuasi, de Jojua, LPU y también Huanipaca presente en esta fiesta democrática. Invertimos en seguridad ciudadana con la construcción y la inversión de más de 20 millones de soles para la provincia de Abancay. Pistas y veredas en 21 vías de la provincia de Antabamba con una inversión de 23 millones de soles. Pistas y veredas en Guajana con una inversión de 11 millones de soles. Y tenemos proyectos importantes que vamos a iniciar su ejecución, como pistas y veredas en el centro poblado El Chumbao de Andahuaylas, para todas las calles de este sector en 2 etapas. La defensa ribereña del río Chumbao por el distrito de San Jerónimo, que vamos a iniciar su ejecución en los próximos días, porque ya se otorgó la buena pro con una inversión que supera los 13 millones de soles. Que vengan esos aplausos de Andahuaylas. ¿Dónde están los hermanos de San Jerónimo, Talavera? Vamos a hacer el esfuerzo de dar a conocer todas las obras, pero nos falta aire.
Son muchas las obras y los proyectos, como el proyecto emblemático de interés nacional y mundial teleférico de Choquequirao, que este año se adjudica la ejecución de esta importante obra que tiene una inversión de 1.000 millones de soles. También apostamos por el turismo, apostamos por el teleférico de Choquequirao. Tenemos obras que venimos ejecutando a través de la modalidad de OXI. OXI quiere decir obra por impuestos. Vamos a resumir la lista. Antes de asumir la gestión, compañeros, hermanos de Apurímac, 0 soles en inversión a través de esta modalidad. Ni un sol de inversión en OXI. Si no me creen, revisen la página amigable de los diferentes ministerios, en este caso del gobierno regional de Apurímac. Gracias al esfuerzo que venimos realizando con la empresa privada, el gobierno regional de Apurímac, estamos definiendo, iniciando obras por 250 millones de inversión para construir colegios, infraestructura de salud, carreteras. Percy Godoy te saluda el proyecto de riego tecnificado Cocharcas-Osjoyo. Y estamos desarrollando esta audiencia pública regional con la presencia del gobernador del pueblo, Percy Godoy. A ver esos aplausos. Estamos ya en esta parte final. Compañeros, hermanos y hermanas, la esperanza de nuestro pueblo tiene que seguir vivo. La esperanza de desarrollo de Apurímac no tiene que claudicar, no tiene que morir. Tenemos una gestión transparente, una gestión con capacidad, pero también una gestión honesta, y están los resultados de muchas obras. Solo un proyecto de inversión de las 180 obras que venimos ejecutando tiene una inversión que supera los 30 millones de soles. Eso genera chamba, genera oportunidad de trabajo para el sector de construcción civil. A nivel de toda la región de Apurímac tenemos más de 15.000 puestos de trabajo insertados en obras y proyectos, pero también se dinamiza la economía de la población, de las ferreterías, los servicios que se presentan en cada obra. Eso genera la economía de toda la región de Apurímac, porque las obras se ejecutan a través de la modalidad de administración directa. Podemos decir muchas cosas, nos pueden decir, nos pueden inventar, nos pueden acusar, pueden mellar y mancillar la imagen del gobernador, pero hoy frente a nuestro pueblo de Apurímac, en estos 2 años y 9 meses de gestión, le decimos que estamos trabajando con transparencia y honestidad. Y cuando hablamos de lucha contra la corrupción, no solo se agarra un micrófono y se insulta, se mete en el saco a todas las autoridades. No es así. Si hay un hecho de corrupción, se denuncia, así como el gobierno regional, a través del gerente regional, doctor César Abarca, lo venimos haciendo. Cuando se encuentra irregularidades, no nos tiembla la mano de poder denunciar esos actos irregulares. Ya lo hemos hecho, tenemos encaminado muchas denuncias, porque lo que hemos venido es a corregir lo malo que han estado acostumbrados en Apurímac de hacer fiesta con los presupuestos y los recursos un pequeño grupo. Honestidad y transparencia con Percy Godoy en la línea de la lucha contra la corrupción. Esa es la gestión del gobierno regional de Apurímac. Para quienes han estado inventando también denuncias, desde que hemos asumido el 2023 la gestión,
Hemos recibido más de 40 denuncias a nivel de fiscalía. Yo les he dicho, están perdiendo el tiempo. A nosotros ya nos han rebuscado, nos han puesto pantalones de cabeza abajo, nos han revisado todo, no tenemos nada que ocultar. Quiero decirles a quienes nos han denunciado, inventando cosas, que todas esas denuncias han sido archivadas porque no hay razón de ser, porque actuamos de buena fe, porque somos transparentes y honestos. Así nos han enseñado y nos han forjado nuestros padres. Hermanos, tenemos una gestión estable, una gestión potente, y así queremos terminar los 4 años de gestión, porque quien les habla no está en campaña, sino estamos dedicando todo nuestro tiempo, nuestro espacio, toda la voluntad y la fuerza para poder construir el desarrollo de nuestra región de Apurímac. Muchísimas gracias, hermanos de Apurímac, aquí en San Jerónimo, Andahuaylas. De esta manera, en la parte de la conclusión, el gobernador del pueblo, Percy Godoy, junto a su pueblo y su gente, aquí presente en esta segunda audiencia pública regional de rendición de cuentas 2025, aquí en su tierra. ¡Que viva Apurímac! ¡Que viva Andahuaylas! ¡Que viva! ¡Que viva toda la región! ¡Que viva! Muchísimas gracias. Hemos tenido la exposición y el informe de rendición de cuentas del gobernador regional de Apurímac, Percy Godoy Medina. Vamos a seguir desarrollando con las 2 últimas exposiciones, hermanos. Por favor, vamos a permanecer en este auditorio. Tenemos las 2 últimas exposiciones y vamos a ingresar a la recta final de las preguntas, con lo cual rapidísimamente vamos a concluir con esta audiencia pública de rendición de cuentas. Vamos a invitar para su informe al gerente general regional, Magíster César Abarcadera. Lo vamos a recibir con aplausos. Este es el micrófono. Con la derecha. ¿Acá? ¿Qué se siente el gobierno? ¿Qué se siente el gobierno? Ábreme un millón. Señor gobernador regional Percy Godoy Medina, padres del señor gobernador, señora esposa del gobernador, señores consejeros, alcaldes provinciales, alcaldes distritales, señores gerentes, señores subgerentes, señores directores, autoridades representativas de la sociedad civil, señor secretario general del Sindicato de Trabajadores de Construcción Civil, señores alcaldes de centros poblados, señores presidentes de comunidades, señores dirigentes sociales, medios de comunicación, ciudadanas y ciudadanos de la provincia de la región de Apurímac. Muy buenas tardes con cada uno de ustedes. Nos encontramos hoy reunidos en cumplimiento del principio fundamental de la gestión pública, que es la rendición de cuentas, motivo por el cual se les ha convocado a ustedes para que conozcan cómo se viene gastando el presupuesto transferido
obras bajo la vigilancia del control concurrente y sanciones efectivas. La gestión encabezada por nuestro señor gobernador, desde su inicio hasta la fecha de hoy, viene ejecutando proyectos por más de 850 millones de soles en el presente año, a nivel regional y en cada una de las provincias. Las mismas que están sujetas al ejercicio del control concurrente por la Contraloría General de la República. Nos realiza un acompañamiento técnico en el ejercicio de las obras y durante su ejecución. Sus observaciones nos ayudan a adoptar las medidas correctivas y, de ser posible, sancionar a los profesionales y a los servidores que no cumplen con su función. Penalidades aplicadas a proveedores y contratistas. No toleramos el incumplimiento contractual. Durante esta gestión se han impuesto más de 1.100 sanciones a contratistas y proveedores que no cumplieron con la entrega de los bienes o que prestaron sus servicios fuera de los plazos establecidos o sin cumplir con las condiciones propuestas. Estas sanciones superan los 3 millones de soles, monto que será invertido en nuevas obras para el desarrollo de nuestra organismos especializados de contrataciones del Estado, como parte de nuestra política de cero tolerancia hacia las irregularidades y los procesos de contrataciones. Es de esta manera que estamos luchando contra la corrupción en la región Apurímac, no solo de palabra, sino con hechos concretos y con pruebas que son medibles. En la vida de la región Apurímac nunca se ha sancionado a más de 1.100 proveedores. Sanciones contra malos funcionarios. Desde que el gobernador regional me dio la confianza hace 3 años y 9 meses de la gerencia general, no se ha tolerado ningún acto de corrupción interna. En este tiempo se ha sancionado a más de 100 servidores y funcionarios en el gobierno regional de Apurímac y en la sede central, y más de 360 servidores y funcionarios a nivel de toda la región Apurímac. Esta situación no solo refleja nuestro compromiso firme con la transparencia y la ética, sino también construye una medida disuasiva para quienes intenten efectuar en contra de los intereses del Estado. Materiales sobrantes de obras. No puedo dejar de mencionar que hemos recuperado más de 3 millones de soles de materiales sobrantes de obras ejecutadas por administración directa, un procedimiento que en gestiones anteriores no se realizaba. Estos recuperos ahora se utilizan de manera eficiente en nuevos proyectos y gracias al riguroso control que hemos implementado en el gobierno regional de Apurímac. Cierre de brechas y eficiencias en las inversiones. Uno de los avances más importantes es la liquidación de obras, no solo porque se trata de ejecutar obras, sino que estos tengan una liquidación técnica y financiera para saber su verdadero costo. En esta gestión tenemos más de 89 obras liquidadas por más de 389 millones de soles y otras 48 obras en proceso de liquidación por más de 250 millones, superando lo ejecutado en gestiones anteriores.
Esto no solo regularizar proyectos inconclusos, sino que abre espacios para nuevas inversiones y más obras para nuestros pueblos. Herramientas de transparencia y control social. Les he mencionado el control en las obras por la Contraloría General de la República, pero también existe el control social que viene haciendo de parte de ustedes, los ciudadanos que están más cerca de conocer la realidad, por lo que se ha implementado la plataforma electrónica de denuncias, supervisada por la Presidencia del Consejo de Ministros, accesible a todos los ciudadanos. Es decir, ya no es necesario viajar hasta la ciudad de Abancay, que es la sede principal, para presentar sus denuncias. Ahora, con la nueva tecnología, lo pueden realizar incluso desde su teléfono para denunciar los actos de corrupción que se tengan. Asimismo, gracias a la cooperación internacional de Suiza, SECO, y la Contraloría General de la República, estamos fortaleciendo el sistema de integridad y el control interno en nuestra institución. Participación ciudadana como un pilar de control. Y algo muy importante, el control ciudadano, porque el pueblo no solo debe ser beneficiario con obras, sino también vigilar y fiscalizar el proceso de ejecución. Hemos promovido una participación activa y permanente en cada uno de nuestros proyectos, porque confiamos en la capacidad de la organización y la voz del pueblo. Nuestro compromiso con ustedes, con su dignidad y con su derecho de gestión pública, la honestidad, eficiencia y certeza. Estamos limpiando la casa, estamos sembrando confianza y estamos haciendo con resultados, con transparencia y participación. Hoy, más que nunca, Apurímac se pone de pie con el gobierno regional, que trabaja con integridad, enfrentando la corrupción y que pone en el centro de su gestión a las personas que son ustedes. Sigamos avanzando en transparencia, en justicia y esperanza para todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Hemos tenido el informe sobre transparencia y la lucha contra la corrupción con las palabras del gerente general regional César Abarcavera. Vamos a ingresar a la parte final de esta audiencia y de acuerdo a lo que dispone la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información, vamos a cumplir con dar a conocer las preguntas realizadas por los ciudadanos de diferentes distritos y provincias. Es así que en el link que se ha manejado en la convocatoria legal de esta audiencia pública, la segunda de rendición de cuentas, hemos tomado las principales preguntas que van con la exposición netamente del gobernador regional y del señor gerente general regional. Ojo, que la exposición que ha brindado el gobernador regional incluye el trabajo de las gerencias de línea y las gerencias subregionales. Vamos con la pregunta del señor Alejandro Paniura Merino, DNI 31193058, presidente de APAFA de la institución educativa primaria 54117 de Sucaraya, Andahuayla, Sandahuayla, dice: señor gobernador regional de Apurímac, estamos agradecidos por las obras en diferentes sectores. ¿Cuándo ejecutará
las 3 escuelas primarias de Patajocha, Case, dice, Sucaraya, que está en espera. Queremos su compromiso ante el pueblo en forma pública. Tenemos ya la primera pregunta, vamos a pasar inmediatamente a la segunda pregunta y luego la tercera pregunta para que el señor gobernador pueda también pasar las respuestas a su equipo técnico. Nombre: Roxana Suyo Choque, DNI 54-74-54-3700. Distrito Antabamba, dice. Pregunta: ¿el gobierno regional de Apurímac de qué forma apoya al sector pecuario? Porque no solamente debe haber obras de infraestructura, dice, con cemento, ladrillo, también la parte pecuaria necesitamos el apoyo. Pregunta 3, para ir a las respuestas. Ciudadana Silma Sánchez Villegas, DNI 43-45-5550. Dirección, dice, Centro Poblado Aguirihuanca, Distrito Micaela Bastida, provincia de Grau. El gobierno regional de Apurímac, ¿de qué forma apoya a la cadena productiva del maíz? Los proyectos productivos están a cargo de la Dirección Regional Agraria y requieren más presupuesto. Son las 3 preguntas en la primera fase, señor gobernador. La primera pregunta va con el tema de las 3 instituciones educativas primarias. Vamos a pasar el micrófono al ingeniero Lázaro Cárdenas, gerente de la subregión Chanca. Muchísimas gracias. Con el saludo de la tarde y dando la respuesta, quiero manifestarles que la construcción de centros educativos está en la programación multianual para el próximo año. Muy bien, hemos tenido entonces la confirmación de esta pregunta. Tenemos la otra pregunta con referencia a la parte pecuaria, es Antabamba, dice, ¿de qué forma apoya en el sector pecuario esta gestión? Tenemos al ingeniero José Franco Silvera, gerente regional de desarrollo económico. Parte pecuaria. Bueno, ante todo, muy buenas tardes, saludarle a todos los presentes, a nuestro gobernador y a los alcaldes provinciales, distritales, público en general. El sector pecuario es muy importante para el gobierno regional de Apurímac dentro de desarrollo económico. Nosotros tenemos proyectos ganado lechero, tenemos para las 5 provincias, que es Abancay, Aymaraes, Cotabambas, Grau, Antabamba, con una inversión de más de 14 millones para beneficiar 2.800 familias. En esta ocasión se ha hecho 5.075 inseminaciones artificiales, de los cuales se tiene ya 2.670 terneros ya nacidos. El proyecto ganado lechero también tenemos en la provincia de Andahuaylas y Chincheros, con una inversión de más de 14 millones. Tenemos una inseminación artificial de 7.445 y ya se tiene 2.998 terneros. De la misma forma tenemos un proyecto miel de abeja que tiene una inversión de más de 17 millones para beneficiar a 2.450 familias. Hasta la fecha tenemos 52 asociaciones formalizadas en registros públicos y 52 módulos implementados, y también se da asistencia técnica. Esto es en las 7 provincias. La segunda pregunta que me hacen también me corresponde, es con respecto al proyecto maíz. En el proyecto maíz, el gobierno regional de Apurímac, con las direcciones DRA Abancay y DRA Andahuaylas,
tenemos dos proyectos. El proyecto Maíz Amilacio, que tiene más de 13 millones de inversión en las provincias de Abancay, Cotabambas, Antabamba, Aymaraes y Grao. Se ha instalado un campo demostrativo de 105 hectáreas para beneficiar a 5.040 familias. De la misma forma tenemos el proyecto Maíz Amilacio, un proyecto entre Andahuaylas y Chincheros, con una inversión de 16 millones para beneficiar a 2.450 familias. Tenemos 62 hectáreas instaladas como campo demostrativo y 4 hectáreas instaladas en semilla certificada. Gracias, muy amable. Muchísimas gracias al ingeniero José Franco Silvera. Ingeniero, esta pregunta también va con lo que ya nos explicó el ingeniero José Franco Silvera como gerente de desarrollo económico. ¿Qué proyectos productivos se vienen ejecutando en la región Apurímac? Ya lo ha explicado. Y pasamos al tema de aprovechamiento de agua para riego, proyectos hídricos, con la señorita o señora Ruth Altamirano Vázquez. 71 97 32 57 es el DNI de Abancay, Apurímac. La visión que tiene el gobierno regional con el aprovechamiento de agua para riego, proyectos hídricos. Proyectos hídricos, por favor, ¿con quién vamos a desarrollar el informe breve, por favor? Proyectos hídricos. Vamos a desarrollar brevemente los proyectos hídricos. Prodesarrollo, por favor, ingeniero Elías Araníbar, breve. Director ejecutivo de Prodesarrollo, unidad ejecutora del gobierno regional para proyectos hídricos. Ingeniero Elías Araníbar, y con esta respuesta finalizamos y esperamos ya el mensaje final del gobernador Percy Godoy Medina. Muchas gracias. Saludar al señor gobernador, a los señores consejeros y a las autoridades presentes y a todos nuestros hermanos de las 7 provincias. Respecto a esta pregunta, como ya lo ha mencionado nuestro gobernador en su alocución, se tiene inversión importante de proyectos hídricos a nivel de las 7 provincias. Efectivamente, se tiene ya, para dar inicio, un proyecto de más de 100 reservorios, gobernador, en las 7 provincias a nivel de geomembrana, y en este momento se están ejecutando proyectos a nivel también de un sistema integral de riego en todas las provincias de nuestra región de Apurímac. Lo importante es que se va a dar a la implementación de estos reservorios de geomembrana para poder mejorar la agricultura en nuestra región de Apurímac. Muchas gracias. Muchas gracias al ingeniero Elías Araníbar como director ejecutivo de Prodesarrollo. Hermanos de Apurímac, regionales, en la parte de abajo, hermanos, no se vayan, vamos a salir en la fotografía. Muchísimas gracias, Cotabambas, gracias Cotabambas, muchísimas gracias, hermanos de Grau, allá al fondo, muchas gracias a Aymaraes, muchas gracias a Chincheros, ¿dónde está la gente de Chincheros? Muchas gracias, Andahuaylas, San Jerónimo, Abancay. Vamos a pasar a la fotografía oficial para culminar este evento democrático, este evento de rendición de cuentas con presencia del gobernador regional Percy Godoy Medina, quien el día de hoy ha recibido el respaldo total de las 7 provincias, 85 distritos. A ver, hermanos, permanecemos ahí, por favor, para salir en la fotografía.
fotografía, hermano de Jojua de Curahuasi. Ya, ahí permanecemos, hermanos de Cachora, Huanipaca, de Circa, Chapimarca, Maitin Casanquiches. ¿Dónde estará Darwin? El amigo Caituyo, señor alcalde de Tamburco, también está presente. A ver, Franklin, ¿dónde está Chapimarca? ¿Dónde está Grau? Vilcabamba. Muchas gracias, ahí está la gente de Grau. Vamos a pasar a la fotografía oficial. Ya. Gracias a la obra 4 iniciales de Rockchak. ¿Dónde está la gente de Rockchak? Muy bien, hermanos de Rockchak. Muchísimas gracias. Ariyo ka panaykona chayraja, ñat kay tukupaynimaña chayarqunchika. Sumasumaqta huñaykanakunchika, chullarunayajina, kay Apurímac suwa llaqtanchikmanta, chaynaja, hatuatu napayki kachungo, a mis hermanos de Cupisa, Chojecancha, Champacocha, Sajlaya, Sucaraya, Anjaraya, a mis hermanos de Winchos, Patacocha, Lipillay que chipo jicona, Kairan Pamantaya, Chularunaya Hina, siempre Joyicana Cospa, Ñao Pagman, por el hechizo Kayakan Chicta, Oje Panaicona. Muy bien, nos preparamos para la fotografía final, hermano de Jojua, con las manos arriba. A ver, ¿dónde está? Andahuaylas, San Jerónimo, Chincheros, todos nos paramos. Mamitas, Sayakuich, Sayarusun Chukurratuya, ya. Maquinchichizaj. Arriba las manos de desarrollo, de progreso de Apurímac, de Chincheros, San Jerónimo, Andahuaylas, Cotabamba, Grau, Jojua, hermano de Curahuasi. ¿Dónde está Curpahuasi? Rockchak, la gente de Chinchero. Y de esta manera, hermanos de Apurímac, de las 7 provincias, 85 distritos, culminamos con esta fiesta democrática de la rendición de cuentas, la audiencia pública que ha ofrecido el gobernador Pérsico Godoy Medina, nuestro compañero Pérsico Godoy Medina. Muchísimas gracias, hermanos de Grau. Grau, gracias Cotabambas. Ahí está con su gerente, su regional. Gracias a todos los hermanos. Jojua, Curahuasi, Abancay, Cachora, Huanipaca, hermanos de Tamburco, San Jerónimo, Andahuaylas. Gracias Uripa. ¿Dónde está Uripa? Gracias hermanos de Chincheros. Esta es la fiesta y la fiesta del pueblo. Niño Chaconaya, Chainaja, hermanos y hermanas, Ucamantaban, Jankunata, Hatuato, Rixico y Cachongo, a nombre del gobernador regional de Apurímac. Saludar también a Santa María de Chicomo, ahí está Chicomo, Auripa, esa hermosa tierra. Oji Panaicona, Tupanan Chicama, Ayinla, Sumaglia, Oji Panaicona.
gestión transparente informa a su población las acciones y el trabajo a favor de la región. Un gobierno transparente es lo que el pueblo necesita, porque nuestro deber es informar y tu derecho es participar. Aquí no solo se habla, se demuestra. En esta gestión, lo que se promete se cumple. Por eso, vamos a informarte a través de la segunda audiencia pública regional. Fortaleciendo la descentralización y consolidando la participación ciudadana, el Gobierno Regional de Apurímac convoca a toda la población organizada y a la ciudadanía en general. Te invitamos a esta segunda audiencia pública este 20 de septiembre. No faltes. Segunda audiencia pública regional este 20 de septiembre en el monumental Leoncio Prado, San Jerónimo, Andahuaylas. Participa, infórmate y juntos sigamos transformando Apurímac. Gobierno Regional de Apurímac.